Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En el verano de 1974, en un valle prohibido de la selva lacandona, el mejor cazador de Ocosingo encontró algo que no debía existir. Solo él regresó, dejando atrás a su cuñado, Miguel. Mintió a todos, dijo que fue un jaguar y construyó una vida entera sobre esa cobardía. Pero el olor nunca se fue. Un hedor nauseabundo a ozono y a sangre coagulada. El terror helado que le paralizó las manos en el gatillo. Hoy, 50 años después, un periódico muestra las mismas marcas de garras en un campamento destrozado, y Sebastián sabe que el silencio que guardó no enterró al monstruo, solo lo dejó descansar. Las manos de Sebastián tiemblan. A sus 78 años, viviendo en los márgenes de Ocosingo, Chiapas, el temblor no es solo producto de la vejez. Es una vibración que nació en 1974 y nunca lo abandonó. Sostiene una taza de café, el líquido negro chapoteando contra la cerámica. Sus nudillos son piedras blancas. Antaño, esas manos eran famosas en toda la región, capaces de rastrear a un jaguar en la noche más cerrada, firmes como la raíz de una ceiba. Ahora tiemblan con el recuerdo de la lluvia, el olor a cobre y el sonido de huesos partiéndose. Sebastián mira hacia la línea de árboles donde empieza la selva lacandona, una pared verde que lo ha observado durante 50 años, cobrándole la renta de su supervivencia. El silencio de la mañana es denso, húmedo y está a punto de romperse. Su cabaña es un refugio contra la memoria, pero la humedad lo penetra todo. Huele a madera vieja, a café requemado y al humo del ocote que usa para prender la lumbre. Es una existencia reducida a lo esencial, un monólogo silencioso contra la vegetación que amenaza con tragarse la pequeña construcción. Los pobladores más jóvenes de Ocosingo lo ven como una reliquia, un ermitaño asustado, el viejito que habla solo. No saben que no habla solo, le responde a la selva, le responde a Miguel. Evita los espejos porque el rostro que ve no es el de un sobreviviente, sino el de un testigo que falló, el de un hombre que se quedó paralizado. La soledad no es una elección, es una penitencia, autoimpuesta. Fue el mejor cazador de su generación, un hombre pragmático, criado en los susurros de la selva, capaz de interpretar el quiebre de una rama seca o el silencio súbito de los monos aulladores. Entendía la lógica del depredador y la presa, pero lo que vio en 1974 reventó esa lógica, lo despojó de su pragmatismo y lo reemplazó con un miedo frío y basal. Desde entonces vive en reclusión, un exiliado voluntario en la frontera misma de su trauma. Ya no caza, apenas sobrevive. La selva, que fue su hogar y su libro abierto, ahora es un laberinto verde que esconde un solo secreto, un diente ancestral que espera pacientemente. Él sabe que sigue ahí, respirando entre los árboles cubiertos de musgo. La rutina es su único blindaje. Se levanta antes del alba, cuando el aire es frío y la neblina se arrastra por el suelo. Revisa el perímetro de su terreno, no buscando intrusos humanos, sino señales, una huella demasiado profunda, un olor anómalo. Hierve agua en una olla ennegrecida. Limpia su viejo rifle, un Winchester que no ha disparado en 5 décadas, pero cuyo peso de acero y madera le ofrece un consuelo mínimo. Cada acción es metódica, deliberada. Es un intento de imponer orden en una mente donde reina el caos de una sola noche. El silencio antes de la tormenta ha durado 50 años, y cada día Sebastián espera que finalmente se desate el aguacero que lo ahogue todo. El aislamiento lo ha vuelto casi mudo. Sus cuerdas vocales parecen haberse atrofiado por la falta de uso, pero su mente es un hervidero. Los recuerdos no llegan como imágenes claras, sino como fragmentos sensoriales. El olor a ozono justo antes del ataque, el peso del aire cargado de electricidad, la textura de la corteza de un árbol contra su mejilla mientras se escondía, el sonido húmedo y seco de la carnicería que ocurría a pocos metros. Estas sensaciones son sus únicos compañeros. Vive en una negación emocional que se ha vuelto física. Su cuerpo entero se niega a olvidar lo que su mente intentó enterrar bajo décadas de silencio y soledad en los confines de la selva chiapaneca. No fue un soldado, no fue un investigador, fue la peor clase de testigo, el que sobrevivió por cobardía. La culpa lo consume más que la edad. Miguel, su cuñado, tenía 22 años. Era optimista, ruidoso, lleno de planes para comprar un terreno y casarse. Sebastián era el experto, el guía, el que debía protegerlo. Y cuando llegó el momento, cuando la lógica se hizo añicos frente a sus ojos, Sebastián se congeló. El cazador experimentado, el hombre que entendía
atendía a las bestias, se quedó paralizado. Vio cómo se llevaban a Miguel, escuchó los sonidos, y no disparó, no gritó. Solo sintió el terror frío subiendo por su espalda, ordenándole correr, y corrió. La cabaña está enclavada en la frontera de la reserva de la selva Lacandona. No es un lugar turístico, es la parte densa, la que los lugareños evitan. Los ancianos de la época, ahora muertos, hablaban en voz baja de los Tsulam, los hombres murciélago, o de los Balam, los jaguares sobrenaturales que cuidaban las ruinas mayas aún no descubiertas. Sebastián se había burlado de esas historias. Él creía en la pólvora y en la carne. Lo que encontró no era un dios jaguar ni un murciélago, era algo biológico, antiguo y profundamente territorial, algo que no debería existir. La selva no es un fondo, es una entidad viva, un laberinto que observa, juzga y esconde colmillos que el mundo moderno ha olvidado. El aire es pesado, siempre. Una humedad opresiva que se pega a la piel, que hace que la ropa nunca se seque del todo. Es el aliento de la descomposición vegetal, un ciclo eterno de vida y muerte. Pero bajo ese olor a tierra mojada y orquídeas podridas, Sebastián a veces percibe otra cosa. Un hedor acre, metálico, como a sangre coagulada y pelo mojado, mezclado con un toque de ozono, como el que precede a un rayo. Es el olor de la criatura. Cuando esa brisa sube del valle prohibido, el temblor en sus manos se vuelve incontrolable. Sabe que la fómeda selva, como la llamaban los antiguos, sigue cazando indiferente al paso del tiempo. Los recuerdos de 1974 son borrosos en los bordes, pero el centro es nítido como el vidrio roto. El pretexto fue el ganado de un ranchero, destrozado de una forma que no coincidía con un jaguar. La recompensa era buena. Miguel necesitaba esa lana. Sebastián solo quería la emoción de la caza, de rastrear a un depredador que parecía más listo que los demás. Ignoraron las advertencias de los ancianos, las historias sobre el valle donde ni siquiera los pájaros cantaban. El orgullo de Sebastián, su pragmatismo, fue lo que los llevó allí. Él, que conocía la selva, se sintió superior a los mitos. Esa arrogancia fue la que firmó la sentencia de muerte de Miguel. El silencio es la amenaza pasiva. En la selva, el silencio absoluto no es paz, es alerta. Significa que un depredador superior está cerca y todas las presas menores se han callado. Sebastián vive en ese silencio desde hace 50 años. Un silencio tenso, expectante. Su vida es una larga espera por el rugido que confirme que la pesadilla era real. Pero la selva no ruge, susurra. Y lo que susurra es su propio fracaso. La tensión se acumula en sus hombros, en su nuca. Es un hombre que espera un ataque que ya sucedió, atrapado en el momento exacto antes del horror, reviviéndolo cada vez que el viento mueve las hojas de una forma particular. El gatillo llega un martes, traído por un muchacho en 1900, bicicleta que le deja el periódico local a cambio de unas monedas. Sebastián rara vez lee las noticias del mundo exterior. Son un ruido ajeno a su penitencia, pero ese día desdobla el papel con sus manos temblorosas y la ve. La fotografía en la portada. 3 rostros jóvenes, sonrientes, identificados como ecologistas de la Ciudad de México, desaparecidos en la reserva. No son los rostros los que detienen su respiración. Es la segunda foto, el campamento encontrado, una tienda de campaña hecha jirones, equipo de alta tecnología esparcido, y una mochila de lona verde, desgarrada con una violencia que Sebastián reconoce en sus huesos. La taza de café se desliza de su agarre y estalla contra el piso de madera, el líquido oscuro esparciéndose como sangre vieja. El temblor se apodera de él. Ya no es el titubeo de la vejez, es el terremoto de 1974. Se agacha, no para recoger los pedazos, sino para sostenerse. La foto de la mochila, el corte, no es el desgarro limpio de un machete, ni las múltiples perforaciones de un jaguar. Son 3 marcas paralelas, como si un rastrillo de acero hubiera sido arrastrado con fuerza sobrehumana, abriendo la lona y el metal de una cantimplora. Es la misma marca que encontró en el árbol sobre el que Miguel había estado apoyado. Es la misma marca que vio brevemente, iluminada por el relámpago, en las garras de la criatura. Un sudor frío baña su nuca. 50 años de silencio se rompen en un instante. Intenta respirar, pero el aire de la mañana se ha enrarecido. De repente, la cabaña huele a selva. No a la selva húmeda y viva que lo rodea, sino al olor de ese valle. Un hedor nauseabundo a ozonio, a pelo mojado y a sangre coagulada. Es un olor imposible, un fantasma sensorial despertado por la tinta y el papel. Sebastián se tapa la boca, luchando contra las náuseas. El olor es el recuerdo más potente, el que su mente no pudo enterrar. Es el aliento de la fómeda selva. Cierra los ojos y la imagen de los jóvenes sonrientes se superpone a la de Miguel, riendo mientras afilaba su machete, ignorante de que entrarían en un lugar que no pertenecía
pertenecía al hombre. No puede ser, susurra, pero la voz le sale ronca. Medio siglo. Había rezado, sin creer en Dios, para que la criatura hubiera muerto de vieja, que hubiera sido un ejemplar único, una aberración. Se había convencido a sí mismo de que el silencio protegía la memoria de Miguel del ridículo y a él mismo de la etiqueta de loco. Ahora, ese silencio se siente como complicidad. Esas 3 muertes nuevas son suyas. El periódico tiembla. Los ecologistas desaparecieron cerca del Valle Prohibido, el mismo lugar que él marcó en su mente con una cruz de terror y que nunca volvió a pisar. La selva lo había dejado ir una vez y él había guardado su secreto a cambio. La culpa es una reacción física, un peso que le oprime el pecho, dificultando la respiración. El deber, un concepto que creía muerto junto con su juventud, resurge. Él es el único que sabe, el único que vio y corrió. La policía, menciona el artículo, busca a traficantes de madera o a guerrilleros, confundidos por la extraña violencia animal. Sebastián sabe que no encontrarán nada. Están buscando en el mundo equivocado. Están buscando con la lógica equivocada. Están usando rifles y perros, cuando lo que necesitan es huir. El miedo que siente no es por él mismo, es por los equipos de búsqueda que ahora mismo se internan en ese infierno verde. Los síntomas del trauma, largo tiempo adormecidos, regresan con furia. Escucha un sonido, un crujido en la maleza más allá de su terreno. Su cabeza se gira bruscamente. Nada, solo el viento. Pero entonces lo oye, o cree oírlo. Un rosnado gutural, tan bajo que es más una vibración en la caja torácica que un sonido audible. Es el ruido que hacía la criatura mientras destrozaba a Miguel. Sebastián se lleva las manos a los oídos, aunque el sonido está dentro de él. Es el despertar de un pasado que nunca estuvo dormido, solo agazapado, esperando. El horror que debía estar muerto ha vuelto a probar la carne humana. El conflicto lo paraliza de nuevo, pero esta vez es diferente. Ya no es el terror helado que lo hizo correr, es la agonía de la indecisión. ¿Hablar? Ir a Ocosingo y contarle al jefe de policía que lo que busca es un monstruo de más de 2,5 metros, con garras que rasgan metal y ojos amarillos. Lo encerrarían, lo tacharían de viejito senil, atormentado por las leyendas locales. Pero si calla, las muertes seguirán. Los ecologistas son solo el principio. La selva ha sido perturbada y la fome ha despertado. Su silencio de 50 años ya no es protección, es una sentencia de muerte para otros. Las imágenes de 1974 lo inundan. La lluvia torrencial, el barro espeso que se pegaba a sus botas, dificultando la huida. La luz de la linterna de Miguel, girando salvajemente, iluminando fragmentos de pesadilla. Cuero oscuro y grueso, un brazo desproporcionadamente largo y esos ojos amarillos y enfermos, brillando con una inteligencia maliciosa, no con el instinto animal. Vio cómo agarraba a Miguel, vio cómo Sebastián, el gran cazador, levantaba el rifle, sus manos firmes de entonces, y vio cómo se congelaba, cómo el terror puro y lógico le impedía apretar el gatillo. Ese segundo de parálisis costó una vida. Ahora, las fotos del periódico son una segunda oportunidad y una condena. La tecnología moderna había capturado la evidencia que él solo tenía en sus pesadillas. La mochila destrozada, las cámaras rotas, el equipo esparcido no por búsqueda sino por ira territorial. La criatura no solo los había cazado, los había borrado. Sebastián siente un impulso que no había sentido en décadas, la necesidad de actuar, no por venganza. La venganza era un lujo que su cobardía no merecía, sino por advertencia, para que el Valle Prohibido fuera sellado, para que nadie más escuchara ese rosnado gutural en su última noche. El mundo exterior ha invadido su reclusión. Los periodistas, la policía, los curiosos, pronto llegarían a las cabañas de los márgenes, buscando a cualquiera que conociera esa zona. Buscarían al viejo cazador. ¿Qué les diría? ¿La verdad que sonaba a locura o la mentira que sonaba a ignorancia? La selva al fondo parece observarlo, juzgando su silencio. La mancha de café en el suelo ha comenzado a secarse, pero el olor a cobre y ozono sigue en el aire. Es la pestilencia de la verdad resucitada. La criatura se había expandido, o quizás el mundo se había encogido invadiendo su territorio. Su cuerpo reacciona antes que su mente. Se levanta, sus articulaciones crujiendo en protesta. Camina hacia la pared donde cuelga el Winchester. El metal está frío al tacto. El aceite con el que lo limpia cada semana ha prevenido el óxido. Lo descuelga. El peso es familiar, reconfortante y aterrador a la vez. No es un arma para cazar, es un arma para confirmar. Confirmar que no está loco, confirmar que el horror es real. La culpa por Miguel lo había mantenido vivo y prisionero. La culpa por los 3 jóvenes ahora lo obligaba a moverse. El silencio se había acabado. El artículo menciona que los equipos de búsqueda están concentrándose al norte del campamento, siguiendo el río.
río. Sebastián niega con la cabeza. Están equivocados. La criatura no sigue el agua, sigue las líneas de la tierra, las rutas antiguas que solo los cazadores viejos conocían. Se mueve por la parte más densa, por el corazón muerto de la selva. Los está guiando lejos de su guarida. Es inteligente, es un depredador evolutivo, no un monstruo místico. Y él, Sebastián, es el único que sabe cómo piensa, porque una vez fue el mejor depredador de esa selva, hasta que encontró a uno superior. La sospecha se solidifica en certeza. No ha vuelto porque nunca se fue. Simplemente ha estado durmiendo o cazando presas que nadie reporta, que nadie extraña. Los ancianos locales de 1974 lo sabían. No despierten la fome da selva, le habían dicho. Él y Miguel, jóvenes y arrogantes, habían ignorado la sabiduría ancestral, confiando en sus rifles y en su pragmatismo. Ahora, el pragmatismo le dice a Sebastián que 3 muertes son un patrón, y que si nadie detiene a los equipos de búsqueda, pronto serán más. El horror original no había terminado, solo había estado en pausa. La reclusión ha terminado. Sebastián camina hacia un viejo baúl de madera al pie de su catre. Lo abre. El olor a alcanfor y cuero viejo llena la habitación. Adentro, bajo unas cobijas apolilladas, yace su antiguo equipo de caza. Un machete con la funda reseca, una brújula de latón y un mapa hecho a mano, dibujado en tela encerada. Es el mapa del Valle Prohibido. Lo despliega sobre la mesa, junto al periódico. Las líneas de tinta borrosa de su juventud, junto a las imágenes granuladas del horror presente. Ya no es una cuestión de miedo, es una cuestión de responsabilidad. Se da cuenta de que no ha comido. El estómago se le revuelve, vacío y ácido. El cuerpo de un hombre de 78 años no está hecho para regresar al infierno. Sus manos tiemblan, su espalda duele, su vista no es la de antes, pero el conocimiento que posee es más afilado que cualquier machete. Sabe dónde caza la criatura, sabe cómo huele y sabe qué sonido hace justo antes de atacar. La selva había sido testigo de su fracaso. Ahora tendría que ser testigo de su regreso, no para luchar, sino para testificar. El silencio que había mantenido durante 50 años no era para proteger su sanidad, era su cobardía disfrazada de duelo. Lo admite por primera vez. Se congeló, corrió, abandonó a su cuñado, vivió mientras Miguel moría gritando. Esa verdad, más pesada que el Winchester, es la que lo obliga a actuar. Las fotos de los jóvenes ecologistas no son solo un gatillo, son una absolución imposible. No puede salvar a los muertos, ni a Miguel, ni a los jóvenes, pero quizás, solo quizás, puede evitar que la lista crezca. Debe advertirles que lo que debía estar muerto, o ser un mito, está vivo y hambriento. El mapa encerado, desplegado sobre la mesa, deja de ser tinta y tela. Es 1974. Sebastián tiene 28 años. Sus manos no tiemblan, y el cañón de su rifle descansa sobre su hombro con la familiaridad de un miembro extra. A su lado camina Miguel, su cuñado de 22. Miguel es todo optimismo, hablando de la lana que conseguirán por el jaguar anormalmente grande que ha estado destrozando el ganado de un ranchero. Habla de la tierra que comprará. Sebastián, el pragmático, el mejor rastreador de Ocosingo, apenas lo escucha. Está concentrado en el aire, en la humedad, en las advertencias que los ancianos les dieron esa mañana. No vayan a ese valle, dijeron. La fome da selva no perdona la arrogancia. Sebastián lo había descartado como mitotes de viejos. El rastro era evidente al principio. Huellas de un felino descomunal, más grandes que las de cualquier Balam que hubiera cazado. Pero algo no cuadraba. La violencia en los cadáveres del ganado era excesiva, casi teatral. No era la precisión de un depredador que mata para comer, era la furia de algo que mata para advertir. Miguel, machete en mano, abría la brecha con energía juvenil, sudando bajo el dosel verde. Sebastián sentía el peso de la selva, una opresión distinta. La Lacandona de 1974 era un territorio menos explorado, un laberinto de ceibas y ruinas mayas cubiertas por una vegetación sofocante. El aire olía a descomposición vegetal y a tierra mojada, pero algo más empezaba a filtrarse. Un olor metálico bajo la humedad. Siguieron el rastro más allá de los límites conocidos, internándose en la zona que los ancianos llamaban maldita. El optimismo de Miguel comenzaba a flaquear, reemplazado por el agotamiento físico. Sebastián, en cambio, sentía una excitación profesional. Estaba cazando al anómalo, al imposible. Su reputación se basaba en lograr lo que otros cazadores no podían. Ignoró la sensación creciente en su nuca, la intuición de que no eran ellos quienes cazaban. El conflicto inicial no era con una bestia, sino con su propia soberbia. Él conocía la selva. Él era el depredador alfa en esa cadena alimenticia. Estaba equivocado.
miedo. La selva simplemente lo estaba dejando entrar, atrayéndolo hacia las estructuras de piedra cubiertas de musgo, hacia el templo olvidado. El primer signo real fue el silencio. No el silencio normal de la siesta, sino un vacío acústico. Los monos aulladores, siempre presentes en la lacandona, habían enmudecido. Los pájaros no cantaban. Era un silencio de miedo. «Oye eso», dijo Miguel deteniéndose. Su voz sonó demasiado fuerte en la quietud. Sebastián se detuvo. Escuchó. Nada. Solo el goteo del agua desde las hojas altas. Era el silencio que precede al depredador superior. El silencio que él mismo provocaba cuando acechaba, pero esta vez él no era el acechador. Algo más grande, algo que imponía respeto a toda la selva, estaba cerca. Y por primera vez, Sebastián sintió que su rifle era terriblemente pequeño, casi inútil contra esa quietud. Avanzaron con más cautela. Sebastián ahora lideraba, sus ojos escudriñando cada sombra, cada liana que colgaba como una serpiente. Entonces vio las huellas. Las del jaguar estaban allí, sí, pero sobre ellas había otras. Eran profundas, demasiado. No eran de un animal cuadrúpedo, parecían de algo bípedo pero encorvado, con una zancada irregular y poderosa. Garras gruesas, no retráctiles, habían arañado la tierra. Sebastián se agachó, tocó el lodo. La huella era fresca, el agua apenas comenzaba a filtrarse en ella. Miró a Miguel y por primera vez el pragmatismo del cazador dio paso a una confusión helada. Eso no era un jaguar, no era un hombre, no era un oso, era algo que no tenía nombre en su lógica. El olor metálico regresó más fuerte. Era ozono como el aire antes de que caiga un rayo, mezclado con el hedor de pelo mojado y algo nauseabundo, como sangre coagulada y podrida. «Huele a muerto», susurró Miguel, tapándose la nariz con el paliacate. Sebastián asintió, incapaz de hablar. El olor activó un miedo primordial en él. Era un olor territorial, una advertencia química que gritaba peligro. Estaban en el corazón del territorio de la criatura. El Valle Prohibido no era una leyenda, era una zona de caza delimitada por ese hedor. Siguieron adelante no por valentía, sino porque el rastro del jaguar masacrado los llevaba directamente hacia la fuente de ese olor. La curiosidad del cazador venció al miedo del hombre, y entonces lo encontraron. No al asesino, sino a la víctima original, el jaguar, el macho masivo que habían estado rastreando, el supuesto culpable de la matanza del ganado. Estaba muerto. Pero la forma de su muerte fue lo que detuvo el corazón de Sebastián. La bestia, un depredador de más de 100 kilos, había sido destrozada, literalmente partida en dos. La mitad inferior yacía en un charco de lodo y sangre. La mitad superior estaba colgada de la rama de un árbol, a más de 4 metros de altura. Era un despliegue de fuerza imposible, una carnicería obscena. No era una muerte por territorio, era un aviso, un trofeo colgado por algo inimaginablemente fuerte. Miguel se inclinó y vomitó. El sonido de sus arcadas fue lo único que rompió el silencio. Sebastián se acercó al árbol con el rifle listo, aunque no sabía a qué apuntar. Miró hacia arriba, a la mitad colgante del jaguar. La lluvia comenzaba a caer. Primero un goteo ligero, lavando la sangre de la piel manchada. Vio las marcas en el tronco. 3 garras paralelas, tan profundas que habían arrancado trozos de madera. Eran las mismas marcas que vería 50 años después en una mochila de lona. Eran garras gruesas, no cuchillos. Sebastián retrocedió. El aire vibró. El silencio se rompió, no con un rugido, sino con un sonido bajo, gutural, que sintió en el pecho antes de oírlo. «Tenemos que irnos. Ahora», dijo Sebastián, su voz tensa. Agarró a Miguel, que seguía pálido, temblando, pero la selva se había cerrado. La lluvia ligera se convirtió en un aguacero torrencial en segundos. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. El cielo se oscureció como si fuera de noche. Estaban en un laberinto de ruinas mayas cubiertas de lodo y raíces. Cada dirección parecía igual. El sonido gutural volvió, esta vez desde su derecha. Corrieron, resbalando, cayendo. Ya no eran cazadores, eran presas desorientadas. La jungla, que había sido el dominio de Sebastián, ahora era su trampa. El pragmatismo se había evaporado, solo quedaba el pánico. Se movía con ellos. No lo veían, pero lo sentían. Un movimiento pesado entre los árboles, demasiado rápido para su tamaño. El olor a ozono era sofocante, incluso bajo la lluvia. Miguel encendió su linterna, un haz débil contra la tormenta. Sebastián preparó el Winchester. Se detuvieron espalda con espalda girando, tratando de encontrar al acechador. «Ahí», gritó Miguel, apuntando la luz. El haz iluminó algo. No era un animal, era una silueta. Más de 2,5 metros de altura, encorvada. Brazos desproporcionadamente largos que casi tocaban el suelo. Piel oscura, como cuero grueso y mojado. Y ojos, 2 puntos amarillos, enfermizos, que brillaban con inteligencia.
inteligencia. La criatura no atacó de frente, usó la tormenta, usó el terreno. Sebastián disparó una vez, el sonido ahogado por el trueno. El disparo falló, golpeando una piedra cubierta de musgo. La cosa soltó un gruñido que vibró en sus dientes. Era rápido, increíblemente rápido para su masa. Antes de que Sebastián pudiera recargar, la criatura salió de la oscuridad lateral. No fue hacia Sebastián, el hombre armado, fue hacia Miguel. Lo golpeó con uno de sus largos brazos, un golpe que sonó como un bate de béisbol contra un costal de car. Miguel fue lanzado contra la pared de una ruina, su linterna volando por el aire. La linterna cayó al suelo, apuntando hacia la escena. Iluminaba un cuadro de horror puro. La criatura estaba sobre Miguel, que intentaba arrastrarse. Sebastián levantó el rifle. Estaba a menos de 10 metros. Tenía un tiro limpio. El cazador en él sabía que debía disparar, pero la imagen lo paralizó. El ser levantó a Miguel como si no pesara nada. La lluvia torrencial caía sobre su piel oscura. No era místico, era biológico. Era un depredador evolutivo que no debería existir. Sebastián miró fijamente esos ojos amarillos y vio una malicia calculadora, no hambre. Vio inteligencia y su mente se rompió, se congeló. El mejor cazador de Ocosingo, el hombre pragmático que se burlaba de los mitotes, se quedó helado. Sus manos, antes firmes, se negaban a obedecer. No podía apretar el gatillo, no podía moverse, solo podía observar, paralizado por un terror que iba más allá de la muerte. Era el terror de lo imposible hecho carne. Vio las garras, gruesas como raíces, desgarrar la chamarra de Miguel. Escuchó el primer grito de su cuñado, un sonido agudo que fue cortado abruptamente por un sonido húmedo y seco, el sonido de huesos rompiéndose, el sonido de carne desgarrada. La criatura lo miró. Aún sosteniendo el cuerpo destrozado de Miguel, giró su cabeza. Sus ojos amarillos se fijaron en Sebastián. Lo vio. Vio al hombre armado y paralizado. No lo vio como una amenaza. Lo vio como algo insignificante. Descartó a Sebastián. En ese momento la parálisis se rompió, reemplazada por la única orden que su cerebro reptiliano podía procesar: huir. No hubo heroísmo. No hubo intento de salvar a su cuñado. Hubo solo cobardía pura y abyecta. Sebastián soltó el Winchester. El rifle cayó con un golpe sordo en el lodo. Se dio la vuelta y corrió. Corrió sin mirar atrás. Se resbalaba en el lodo, se golpeaba contra los árboles, se cortaba con las ramas. El aire le quemaba los pulmones. Podía sentir el olor a ozono y sangre pegado a él. Estaba cubierto por el rocío de sangre de Miguel. No sabía hacia dónde corría. Solo se alejaba de los sonidos húmedos y secos que continuaban detrás de él. La tormenta era su única aliada, ocultando el ruido de su huida. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que su corazón amenazó con estallar. Tropezó con una raíz y cayó por un pequeño barranco, rodando por la tierra mojada. Perdió la conciencia. Cuando despertó, era el amanecer. La tormenta había pasado, el silencio había regresado, pero ahora era un silencio fúnebre. Estaba en el borde del valle, cubierto de lodo, hojas y la sangre seca de Miguel. Su rifle había desaparecido. El cuerpo de Miguel había desaparecido. No había rastros de la criatura. Solo el jaguar, muerto, colgando del árbol a lo lejos como una burla. La selva lo había escupido. Había sobrevivido, pero el precio de su supervivencia fue su alma. Se levantó, temblando, y caminó de regreso a Ocosingo, un hombre de 28 años que había envejecido un siglo en una noche. La familia de Miguel nunca lo perdonó. Él inventó una historia. Dijo que un jaguar los había atacado, que Miguel había caído a un barranco, que la tormenta se lo había llevado. Una mentira débil que nadie creyó del todo. Lo culparon por la desaparición, lo llamaron cobarde, aunque no sabían cuán acertados estaba. Sebastián aceptó el ostracismo, se recluyó. El silencio institucional que los militares usan para ocultar sus operaciones, Sebastián lo usó para ocultar su trauma. Se convenció a sí mismo de que callaba para proteger la memoria de Miguel del ridículo de la verdad, pero sabía que callaba para protegerse a sí mismo de la locura. Ese silencio se mantuvo firme durante 50 años. El pragmatismo se convirtió en reclusión. El cazador se convirtió en ermitaño, pero el horror original nunca se fue. Vivió en sus manos temblorosas, en su aversión al olor de la lluvia, en el sabor del cobre en su boca cada vez que cerraba los ojos. La fome da selva no era un mito, era un depredador territorial, biológico y antiguo que habitaba las zonas más densas de la Lacandona. Y Sebastián, el único testigo vivo que había visto sus ojos amarillos y había sobrevivido, había fallado en advertir al mundo. Había fallado en disparar. Y ahora, 50 años después, el periódico en su mesa le decía que la criatura seguía allí. La decisión no es un acto de valor, sino de necesidad. Es la expiación que su cobardía de 1974 le exige. Sebastián
Sebastián, con sus 78 años a cuestas, pliega el periódico y lo guarda junto al mapa encerado. El cuerpo le grita que no vaya. Sus rodillas crujen como madera vieja. Su espalda es un nudo de dolor crónico. Pero la imagen de los jóvenes ecologistas, superpuesta a la de Miguel, es un motor más fuerte que el miedo. Sabe que la policía local y los equipos de rescate están buscando en el lugar equivocado, con la lógica equivocada. Buscan humanos o jaguares. Él es el único que sabe qué buscar. No va a cazar, va a advertirles. Va a ser el testigo que esta vez no se congele. Sabe que regresar a ese valle es, muy probablemente, una sentencia de muerte. Prepara una mochila ligera con la disciplina de un hombre que vivió del monte. Agua, un poco de pinole, su machete afilado y el Winchester. Cada movimiento es lento, doloroso. Sus manos tiemblan mientras revisa las balas. Son viejas, el latón manchado por el tiempo, pero la pólvora debería estar seca. Siente el peso del arma, un peso que es tanto acero como culpa. El obstáculo no es la burocracia, pues no piensa ir a Ocosingo a pedir permiso. El obstáculo es el tiempo, es su propio cuerpo decrépito, es el terror puro que aún le eriza la piel al recordar los ojos amarillos. Pero la culpa por los tres jóvenes es un fuego que quema más que el miedo. Sale de su cabaña al atardecer, dirigiéndose al Valle Prohibido, siguiendo la ruta de su mapa mental. Camina toda la noche, evitando los senderos conocidos. Se mueve por la selva densa, la misma que fue su hogar y ahora es su juez. El viaje que en 1974 le tomó medio día, ahora le toma una noche entera de agonía. Cae varias veces, sus piernas fallando en el lodo. El aire húmedo de la lacandona se siente más pesado, más sofocante. No es el cazador, ágil de 28 años. Es un fantasma que se arrastra de regreso a su tumba, pero su mente de rastreador sigue intacta. Nota las señales que los equipos de búsqueda, con sus botas militares y su ruido, han ignorado. Las ramas rotas demasiado alto, la ausencia de monos aulladores y ese olor. El leve, casi imperceptible, hedor a ozono y sangre vieja que flota en el aire. Al amanecer, llega al borde del valle. Abajo, ve el campamento base de los rescatistas. Es un mundo ajeno. Tiendas de campaña, de nylon brillante, antenas satelitales, el zumbido de un generador. Ve uniformes de la Guardia Nacional y civiles con chalecos caqui. Son jóvenes, llenos de tecnología y confianza. Sebastián los observa desde la maleza. Ve sus mapas satelitales, escucha sus radios. Están organizados, son profesionales y están completamente ciegos. Están tratando un territorio ancestral como si fuera un parque nacional. Están haciendo ruido, contaminando el aire con olores humanos. Sebastián sabe que la criatura los está observando, igual que él. Sabe que están siendo evaluados como presas. Su presencia aquí no es una búsqueda, es una invitación a cenar. Decide bajar. Su aparición causa un pequeño revuelo. Un hombre viejo, cubierto de lodo, con un rifle antiguo. Un soldado joven le apunta, gritándole que suelte el arma. Sebastián la deja caer lentamente. No están buscando lo que creen, dice. Su voz ronca por el desuso y el cansancio. Lo llevan ante la líder de la expedición civil, una bióloga, llamada Elena Soto. Es joven, inteligente, sus ojos rápidos y escépticos. Él le cuenta, no la historia completa, no el horror de Miguel, sino lo esencial. No es un jaguar, es otra cosa, algo que vive aquí, algo antiguo. Están haciendo mucho ruido. El olor del valle, ella lo interrumpe, cortés pero firme. Le agradece por la información local. Le dice que sus drones con cámaras térmicas no han detectado anomalías biológicas. La frustración golpea a Sebastián. Descreimiento. Es el mismo muro contra el que su verdad se habría estrellado en 1974. Doctora, insiste, sus manos temblando. Esas marcas en la mochila las he visto antes, en un jaguar, colgado de un árbol a 4 metros de altura. Los ojos de Elena se endurecen. Cree que está senil, que mezcla las leyendas de los Tsulam con un caso real. Le ofrece comida y que un soldado lo escolte de regreso a Ocosingo. Es peligroso aquí, le dice ella con condescendencia. Lo sé, responde Sebastián. Por eso estoy aquí. Toma su rifle, que le devuelven con una sonrisa burlona, y se desvanece de nuevo en la selva, ignorando las órdenes de que se quede. No puede obligarlos a creer, pero puede seguirlos. Sigue al equipo de Elena a distancia. Son 3 soldados y ella. Se mueven rápido pero con torpeza. Hablan. Sus radios crujen. Sebastián, incluso a sus 78 años, se mueve por la selva como
como el agua, silencioso. Sabe que están yendo directo al epicentro del horror, las ruinas cubiertas de maleza donde Miguel murió. Su mapa encerado era preciso. El miedo lo invade, un frío paralizante que amenaza con detenerlo. Es la misma parálisis de 1974. Quiere correr, quiere volver a su cabaña y al silencio. Pero la imagen de Miguel vomitando de miedo, la imagen de los ecologistas sonriendo en el periódico, lo empuja hacia adelante. Esta vez no correrá. La tensión aumenta con cada paso. El aire se vuelve más pesado. El olor a ozono es innegable ahora, tanto que incluso Elena se detiene, oliendo el aire, frunciendo el ceño. Debe ser una falla geotérmica, dice uno de los soldados. Sebastián, escondido, niega con la cabeza. Es el aliento de la bestia. Entonces, el silencio cae. El silencio absoluto que él recordaba. Los insectos se callan, el viento se detiene, el equipo se pone nervioso, levantan sus armas, rifles de asalto modernos, apuntando a las sombras. Mantengan la formación, ordena el soldado líder. Están en el pequeño claro, frente a las piedras cubiertas de musgo, el templo olvidado, el matadero. Sebastián los ve desde una pequeña elevación, los ve entrar en la trampa. Siente el impulso de gritar, pero sabe que eso solo precipitaría el ataque. Prepara su Winchester. Sus manos tiemblan violentamente, pero apoya el cañón en una rama para estabilizarlo. Ya no es el cazador, es un vigilante, un testigo que se niega a apartar la mirada. Elena está examinando una piedra, notando marcas de garras frescas en el musgo. Esto no termina la frase. El primer soldado, el que estaba en la retaguardia, es arrancado de sus pies. No hay rugido, solo un movimiento oscuro y rápido, y el sonido húmedo de algo pesado impactando. El infierno se desata. La criatura está entre ellos. Es exactamente como la recordaba. 2,5 metros de músculo encorvado, piel como cuero oscuro, brazos largos y desproporcionados. Es una licantropía biológica, un depredador evolucionado para el terror. Los soldados abren fuego. El sonido de los rifles de asalto es ensordecedor en el claro. Las balas parecen rebotar en el cuero grueso o apenas lo hacen estremecerse. La criatura se mueve con una velocidad antinatural, esquivando, usando las ruinas como cobertura. Agarra a otro soldado y lo lanza contra un muro de piedra. El sonido de huesos rompiéndose reverbera y Sebastián siente que el estómago se le revuelve. Es el mismo sonido. Elena está en el suelo, paralizada de terror, su pistola en la mano, pero incapaz de disparar. Está congelada, exactamente como él en 1974. La criatura se vuelve hacia ella, viéndola como la presa más fácil. El último soldado intenta interponerse, pero la bestia lo golpea con un revés de su garra, abriéndole el pecho. Sebastián mira la escena. El mismo terror helado lo invade. Sus manos se niegan a moverse. No otra vez, cobarde. La criatura levanta su brazo para rematar a Elena, y el recuerdo de Miguel gritando rompe la parálisis. Sebastián apunta, no a la cabeza, no al pecho, apunta al árbol junto a la criatura. El disparo del Winchester resuena, un boom sordo que contrasta con el tableteo moderno. La bala impacta la piedra junto a la cabeza de la criatura, haciendo saltar esquirlas. Es un sonido que la bestia no esperaba. Se detiene, confundida por la amenaza secundaria. Gira su cabeza, sus ojos amarillos enfermos buscando en la maleza. Encuentra a Sebastián. Lo mira. Hay un destello, no solo de inteligencia, sino de reconocimiento. O quizás Sebastián lo imagina, pero ese segundo es suficiente. ¡Corre!, grita. ¡Sebastián! Su voz, un graznido. Elena reacciona, gateando hacia atrás, rompiendo el estupor. La criatura suelta un gruñido gutural, un sonido de pura frustración e ira. Ignora a Elena y da un salto prodigioso hacia la elevación donde está Sebastián. El viejo cazador intenta recargar, pero sus manos tiemblan demasiado. La palanca se atasca. Es demasiado lento. El ser aterriza frente a él. El olor a ozono y sangre podrida es sofocante. Sebastián levanta el rifle inútil como un bastón, pero sabe que es el fin. Cierra los ojos esperando el golpe, esperando el dolor que mereció hace 50 años. Acepta su muerte como el pago final por la vida de Miguel, pero el golpe no llega. Escucha un gruñido, pero no dirigido a él. Abre los ojos. La criatura no lo está mirando detrás de él, hacia la oscuridad más profunda del templo. Sebastián, confundido, sigue su mirada. Y entonces, la revelación perturbadora lo golpea con más fuerza que cualquier garra. En la oscuridad del arco de Minonocentu, piedra del templo, 2 luces más brillan. Otro par de ojos amarillos, más pequeños, más bajos. No era una aberración única, no era un solo monstruo. Sebastián no solo falló en detenerlo, falló en ver la verdad. La fome da selva
no era un individuo, era una especie. Se habían reproducido. La criatura grande vuelve a gruñir, esta vez al intruso más pequeño. Parece una advertencia territorial, incluso para los de su propia clase. El ser más joven retrocede hacia las sombras. Es una familia o un nido. El Valle Prohibido no era una guarida, era una incubadora. El horror se multiplica en la mente de Sebastián. El sonido de Elena corriendo, alejándose, rompe la tensión. La criatura grande, distraída por la amenaza a su cría o su territorio, y con la presa principal escapando, mira a Sebastián una última vez. Lo mira con desprecio. Lo ve como lo que es, viejo, inútil, irrelevante. Con un último rugido que sacude las hojas, salta de nuevo hacia la oscuridad tras el rastro de la criatura más joven. Sebastián se queda solo en la elevación, temblando incontrolablemente. El Winchester cae de sus manos flácidas, huele a pólvora quemada y a ozono. Ha sobrevivido, de nuevo. Pero esta vez, la supervivencia es peor que la muerte. En 1974, sobrevivió por cobardía, atormentado por un solo fracaso. En el presente, sobrevive por irrelevancia, cargado con un conocimiento que es 1000 veces más aterrador. No hay un solo monstruo, hay varios. La selva no esconde un secreto, esconde una población. Y él, con su único disparo, solo ha confirmado su existencia sin hacer nada para detenerla. El silencio regresa al claro, un silencio ahora manchado por el zumbido de los insectos que regresan, atraídos por la sangre fresca de los soldados. El campamento base abajo sigue zumbando, ajeno a la masacre. Elena ha escapado probablemente. Ella contará una historia, pero ¿le creerán o la tratarán como lo habrían tratado a él? ¿La llamarán loca, traumatizada? Sebastián sabe que el horror no ha terminado, apenas ha comenzado. El mundo moderno, con sus drones y sus satélites, acaba de tocar el nido de algo que nunca debió ser despertado. Y él es de nuevo el único testigo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Se levanta con una dificultad que raya en lo imposible. Cada hueso protesta. Recoge su rifle. La culata está manchada de lodo. Mira hacia el claro. Los cuerpos destrozados de los soldados. Un festín que la criatura probablemente reclamará más tarde. No hay nada que pueda hacer por ellos. Su misión no era de redención, se da cuenta. Era de confirmación. Y lo que ha confirmado es que la advertencia de los ancianos no era suficiente. El mundo no solo debe evitar el valle, debe sellarlo. Pero ¿cómo sellar un infierno que se reproduce? Se da la vuelta, alejándose del templo. No corre, camina. Cada paso es una agonía. No huye del miedo a la criatura, huye del peso de la verdad que ahora carga. El amanecer comienza a pintar el cielo, pero en el valle sigue oscuro. Sabe que Elena contará la historia, pero él tiene el contexto. Él tiene los 50 años de silencio que ahora deben ser rotos. No a la policía, no a los militares, que solo intentarían convertirlo en un arma o encubrirlo. Debe contarlo de otra manera. Debe dejar un registro, una advertencia final. El regreso a su cabaña es un borrón de dolor y trauma reavivado. El olor a ozono no lo abandona. Está impregnado en su ropa, en su piel. Cuando finalmente llega, el sol está alto. Se derrumba en su catre, el cuerpo roto, pero la mente terriblemente lúcida. Sabe que la criatura lo dejó vivir a propósito. Un depredador alfa no deja a un testigo irrelevante, a menos que el testigo no importe, o a menos que el depredador sepa que el testigo no puede hacer nada. La selva ha ganado, de nuevo, y la fome se está expandiendo, ya no confinada a las ruinas, sino probando el sabor de la tecnología y la carne nueva. Sebastián no duerme. ONDT. Agotamiento es total, pero el horror es un estimulante cruel. Permanece sentado en su catre mientras la luz del día se desvanece, tiñendo las paredes de la cabaña de un gris fúnebre. El silencio de la selva ya no es expectante, es cómplice. Sabe que Elena, la bióloga, está viva. Escuchó las sirenas a lo lejos, el sonido de la evacuación frenética del campamento base. Ella contará la verdad, pero la verdad será filtrada, analizada, clasificada como TEPT, trastorno de estrés postraumático, inducido por combate o ataque de un animal no identificado. La burocracia enterrará el horror más rápido que la selva entierra a sus muertos. La revelación de los ojos más pequeños, la prueba de la reproducción, es una carga que solo él lleva. Sus manos, sorprendentemente, han dejado de temblar. Hay una calma fría en él, la calma de la sentencia final. Su regreso al valle no fue una redención, fue una confirmación de su irrelevancia. En 1974,
sobrevivió por cobardía. Hoy sobrevivió porque la criatura no lo consideró una amenaza, sino un eco insignificante de un pasado que ya no importa. El depredador alfa, ocupado con su progenie, simplemente lo descartó. Esta supervivencia es el peor de los castigos. Vivir sabiendo que el nido existe, que la especie se expande y que el mundo moderno con su arrogancia tecnológica está tocando los bordes de un territorio que nunca debió descubrir. Enciende una vieja lámpara de queroseno. La luz débil arroja sombras que bailan como espectros. Saca el mapa encerado y lo extiende sobre la mesa. Junto a él coloca el recorte de periódico de los ecologistas. Toma un lápiz de carbón. Comienza a escribir. No escribe un reporte. No es una confesión para un sacerdote o un policía. Es un testamento. Es la advertencia que debió dar hace 50 años. Describe con detalle el olor, el sonido gutural, la textura del cuero oscuro. Describe la parálisis, la cobardía y el momento en que vio los ojos amarillos de Miguel apagarse. Y luego, con mano firme, dibuja la ubicación del templo. La lucha ya no es física. Su cuerpo de 78 años está roto. La batalla que le queda es contra el tiempo y el olvido. Es una lucha de memoria. Sabe que las historias de Elena serán desacreditadas. Sabe que enviarán más soldados, más drones, y que solo conseguirán alimentar a la fome da selva. La única arma que posee es la verdad cruda, la experiencia de dos supervivencias imposibles. Su testimonio es el legado, la responsabilidad histórica que le dejó Miguel. Y ahora, los 3 soldados y los 3 ecologistas. Tiene que asegurarse de que esta advertencia sobreviva, incluso si él no lo hace. Escribe sobre los ojos más pequeños, sobre la certeza de que no es una aberración, sino una especie antigua, inteligente y territorial, que ha sido despertada por la invasión humana. El ecoturismo, la deforestación, la simple curiosidad, todo ello ha erosionado la barrera que los ancianos lacandones respetaban. Sebastián entiende ahora que los mitotes de los viejos no eran superstición, eran protocolos de contención biológica basados en generaciones de terror. Él, el hombre pragmático, había sido el tonto, y ahora el pragmatismo le exige dejar este mapa, esta confesión, donde alguien pueda encontrarlo. No busca absolución, no hay perdón para el hombre que se congela, para el hombre que corre y deja a su cuñado morir. Lo que busca es testificar. La verdad reprimida es un veneno que lo ha consumido durante medio siglo. Al escribirla, al detallar el horror biológico de la criatura y la realidad de su nido, siente que transfiere el veneno al papel. El monstruo no es místico, es un depredador evolutivo, y la selva, la lacandona, no es un laberinto verde, es el muro de una jaula, y la humanidad acaba de abrir la puerta por pura ignorancia. Su relato es un fardo, es una profecía basada no en la visión, sino en la observación sensorial. Escribe que la criatura es más inteligente de lo que creen. Lo dejó vivir sabiendo que su testimonio sonaría a locura. Usó su vejez y su trauma conocido como camuflaje para la verdad. Sabe que las autoridades buscarán un animal o un loco, no buscarán una familia de depredadores alfa que han vivido ocultos junto a las ruinas mayas durante siglos. El horror no es que existan, el horror es que siempre han estado ahí y ahora están siendo provocados. El queroseno de la lámpara comienza a agotarse, la cabaña se enfría, Sebastián siente el frío en sus huesos, el temblor regresa, no de miedo, sino de agotamiento final. Ha puesto todo lo que le quedaba en esas páginas, el mapa, las ubicaciones, el olor, el sonido, la cría. Es la confesión terminal de un hombre que ha visto lo imposible 2 veces y no ha podido hacer nada. La selva lo observa, paciente, sabe que su tiempo se ha acabado. El esfuerzo de regresar al valle y escribir el testimonio ha consumido la última reserva de su vida. Dobla el mapa y los papeles, los guarda en una pequeña caja de latón junto a la única foto que tenía de Miguel, una imagen borrosa en blanco y negro de un joven sonriente. Coloca la caja en el baúl, bajo las cobijas apolilladas, donde sabe que eventualmente alguien, quizás los que vengan a investigar su propia muerte, la encontrará. Es una cápsula de tiempo, una bomba de verdad dejada para la próxima generación. No es una victoria, es solo el cumplimiento de un deber postergado por 50 años. La culpa por Miguel no se ha ido, pero ahora está acompañada por la advertencia para los demás. El amanecer se filtra por la ventana. Sebastián mira la línea de árboles. Ya no ve la selva como una amenaza, sino como un contenedor que está fallando. El olor a ozono vuelve a filtrarse, débil pero presente. La criatura está cerca. Quizás siempre lo supo, o quizás, ahora que él ha roto el silencio escribiendo la verdad, la tregua tácita
ha terminado. Ya no es un testigo irrelevante, es un cabo suelto, pero ya no importa. El cazador pragmático ha hecho su última jugada. Ha dejado el mapa del infierno para quien tenga el valor de leerlo. Se recuesta en el catre, no tiene fuerzas para levantar el Winchester. Cierra los ojos, no ve la oscuridad, ve los ojos amarillos, pero esta vez no siente terror, solo un cansancio profundo, infinito. El silencio de la cabaña se fusiona con el silencio de la selva. La fome sigue ahí fuera, y ahora se sabe observada. La advertencia está escrita. El legado de Sebastián no es de heroísmo, sino de testimonio. Es la prueba de que hay lugares donde la lógica no aplica, y que el silencio, aunque protege al sobreviviente, condena al futuro. Su última respiración es un suspiro. La lámpara de queroseno se apaga, sumiendo la habitación en la penumbra. Sobre la mesa, el lápiz de carbón rueda y cae al suelo. La selva permanece quieta. La caja de latón espera bajo el catre. El horror original no ha sido vencido, ni siquiera ha sido contenido. Simplemente ha sido nombrado. Y la advertencia final de Sebastián queda flotando en el aire, húmedo, una pregunta suspendida en el tiempo. El hombre que se congela carga una culpa más pesada que el hombre que muere. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Comenta El bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.